Liturgia para hoy miércoles 2 de agosto. San Eusebio de Vercelli, obispo, o San Pedro Julián Aymar, presbítero. San Pedro Julián Aymar nació en Mure, Francia, en 1811. Su niñez y juventud las pasó trabajando junto a su padre y a escondidas estudiaba latín. En 1831 entró al seminario de Grenoble, donde fue ordenado sacerdote después de 3 años. Durante su ministerio fundó los Sacerdotes del Santísimo Sacramento, las Siervas del Santísimo Sacramento, Archicofradía del Santísimo Sacramento, entre otras obras. Murió el 1 de agosto de 1868. Antífona. Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia, que tus fieles te aclamen. Oremos. Oh Dios, que enalteciste a San Pedro Julián con un amor admirable por los sagrados misterios del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, concédenos propicio que también nosotros merezcamos alcanzar la fortaleza que Él recibió de este divino banquete. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 34, versículos 29 al 35. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí con las 2 tablas del testimonio en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara, por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés con la piel de la cara radiante, y no se atrevieron a acercarse a él. Pero Moisés los llamó. Aarón y los jefes de la comunidad se acercaron a él, y Moisés habló con ellos. Después se acercaron todos los hijos de Israel, y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. Cuando terminó de hablar con ellos, se cubrió la cara con un velo. Siempre que Moisés entraba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Al salir, comunicaba a los hijos de Israel lo que se le había mandado. Ellos veían la piel de la cara de Moisés radiante, y Moisés se cubría de nuevo la cara con el velo, hasta que volvía a hablar con Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 98. Santo eres, Señor Dios nuestro. Ensalcen al Señor Dios nuestro. Póstrense ante el estrado de sus pies. Él es el Santo. Santo eres, Señor Dios nuestro. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocan al Señor y Él respondía: Santo eres, Señor Dios nuestro. Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo eres, Señor Dios nuestro. Ensalcen al Señor Dios nuestro, póstrense ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo eres, Señor Dios nuestro. Aleluya, aleluya, aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos.
Contempla, Señor, las ofrendas que depositamos sobre tu altar en la conmemoración de San Pedro Julián, y como por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos a nosotros generoso tu perdón, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Dichoso el siervo a quien el Señor al llegar lo encuentre vigilante. Les aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Oración después de la comunión. Que esta Eucaristía, Dios Todopoderoso, celebrada en la fiesta de San Pedro Julián, fortifique y renueve nuestras fuerzas espirituales, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por la vía de la salvación que nos ha mostrado, por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Lleno del gozo que el Espíritu nos infunde, te bendecimos, Señor Jesús, por descubrirnos en tu Evangelio, en tu persona y en tu amor el tesoro escondido y la perla fina del reino, por el que vale la pena arriesgarlo todo. Danos la alegría de quien descubre por vez primera la absoluta libertad del que ama a Dios y al hermano. Amén. Lectura. Al ver la cara de Moisés, no se atrevieron a acercarse a él. Cuando Moisés bajaba del Sinaí, del encuentro con Dios, tenía el rostro radiante. El relato habla de cuando se ponía Moisés un velo por la cara y cuando se lo quitaba. Por eso, en la iconografía, se le representa muchas veces con dos rayos de luz que le brotan de la frente. El Éxodo resalta de modo particular que Moisés actúa de mediador, que intercede ante Dios por su pueblo y le comunica a éste la palabra de Dios. Es un hombre de Dios y un hombre del pueblo, cercano a los dos. Vende todo lo que tiene y compra el campo. Dos parábolas más, muy breves, y ambas coincidentes en su intención, la del que encuentra un tesoro escondido bajo tierra y la del comerciante que, entre las perlas, descubre una particularmente preciosa. Los dos venden cuánto tienen, para asegurarse de la posesión de lo que solo ellos saben que vale tanto. Hoy Jesús hubiera podido añadir ejemplos como el del que juega en bolsa y sabe qué acciones van a subir, para invertir en ellas, o el de un coleccionista que descubre por casualidad un cuadro, o una partitura, o una moneda de gran valor, y no digamos un pozo de petróleo. Para meditar. ¿Nos brilla el rostro después de haber estado orando y celebrando en la presencia de Dios? Moisés bajó de los 40 días del monte, día de oración, soledad y experiencia religiosa, y todos se lo notaron. Cuando terminamos ejercicios espirituales, o un retiro mensual, o sencillamente nuestra celebración de la Eucaristía o de la liturgia de las horas, o nuestra meditación, ¿se nos nota? No hace falta que nos brille el rostro y tengamos que cubrirnos con un velo para no deslumbrar. Lo que se nos tendría que notar en la cara es una actitud de fe en Dios, de alegría, de esperanza, de entrega gozosa al trabajo, de optimismo. No nos quedamos en la montaña de la oración. Bajamos al valle del trabajo y la misión, pero lo hacemos conjugando oración y entrega, como Moisés, impregnando de oración el trabajo y llevando el compromiso misionero a nuestra oración. Personas de Dios, personas entregadas a su trabajo, todos mediadores, de alguna manera, entre Dios y la humanidad. A los ministros en la comunidad, Pablo nos recuerda que se nos tendría que notar la gloria de Dios, como se le veía a Moisés, y eso que su ministerio era pasajero y el nuestro ya definitivo, porque es colaboración con Cristo Jesús. Pero extiende a todos su exhortación. Todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen,
cada vez más gloriosos. El resplandor de Dios se llama Cristo Jesús, al que en uno de los mejores himnos le llamamos luz gozosa de la santa gloria del Padre. Los que entramos en comunión con Él por la oración y sobre todo por la Eucaristía, debemos reflejar luego en nuestro modo de actuar en la vida esa luz ante los demás. Es una sabiduría para la verdadera sabiduría, la de descubrir cuáles son los valores auténticos en esta vida y cuáles no, a pesar de que brillen más o parezcan más atrayentes. ¿Qué es más importante? ¿El dinero, la salud, el éxito, la fuerza, el gozo inmediato? ¿O la felicidad, el amor verdadero, la cultura, la tranquilidad de conciencia? Pero todavía es más necesaria la verdadera sabiduría cuando se trata de descubrir cuáles son los valores del reino que Dios más aprecia. ¿Cuáles son sus planes sobre nosotros, los que nos conducen a la verdadera felicidad? A veces son verdaderamente un tesoro escondido o una perla única. Muchos cristianos jóvenes y mayores tienen la suerte de poder agradecer a Dios el don de la fe, o de haber descubierto en una determinada vocación el camino que Dios les destinaba, o de haberse encontrado con Cristo Jesús, como Pablo, cerca de Damasco, o como Mateo, cuando estaba sentado a su mesa de impuestos, o como los pescadores del lago que oyeron la invitación de Jesús. Y lo han dejado todo, y han encontrado la alegría y el pleno sentido de sus vidas. En la vida religiosa, o en el ministerio sacerdotal, o en una vida cristiana comprometida y vivida con coherencia para bien de los demás, es una buena inversión, aunque no sea aplaudida por este mundo ni cotice en bolsa. Reflexionemos. ¿Pedimos la sabiduría de Dios para descubrir cuáles son los valores auténticos de esta vida y cuáles no, a pesar de que brillen más o parezcan más atrayentes? Oremos. Danos la alegría de quien descubre por primera vez la secreta fórmula de una felicidad de fábula, la absoluta libertad del que ama a Dios y al hermano. Amén.